¿Qué tal? Vamos a hacer un pequeño recorrido en todo lo que llevamos visto hasta ahora, más o menos desde el capítulo 3 al capítulo 4 que ya vamos eh, transitándolo, ¿no? Primero en el capítulo 3 apareció la percepción inocente. Esto quiere decir corregir la percepción que tenemos de las cosas, que como ya les dije está basada en un juicio, y ese juicio está basado en un sistema de pensamiento que construimos a lo largo de nuestra vida. Ese sistema de pensamiento, dice acá en el curso, está basado en un principio de escasez. ¿Por qué? Porque siempre creemos que nos falta algo o que el otro tiene algo que yo no tengo. Hasta el amor tiene el otro que yo no tengo. ¿Cómo podría ser posible esto? Dice, si ahí esto se contrapone, dice, con la experiencia del Dios que nos habla el curso, que habla de un Dios que nos ama constantemente y que además nos dice, sos el hijo de ese Dios y te corresponde todo. ¿Cómo va a ser posible que pienses que la escasez es lo que te tocó en suerte, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, dice, fíjate el ejemplo de la crucifixión a la que hemos adherido, digamos, tanto los que creen como los que no creen en la existencia de Jesús. Todo el mundo puede hablar sobre el evento de la crucifixión o el paso de Jesús por la vida. Dice, ¿cómo va a querer un padre sacrificar a su hijo hasta ese punto? Dice, se parece un poco a esos padres que dicen, eh, te voy a castigar, te voy a pegar, te voy a dar una zurra, y esto me duele más a mí que a vos. Y atrás de eso le da una flor de paliza. ¿Vos creés que nuestro padre piensa así? Dice acá. Y es porque, claro, fíjense que aparte la imagen de Dios, como aparece como una imagen de un ser superior o de un padre, nosotros, además de ligarlo a todo lo que tenemos aprendido desde las religiones, también le ponemos ese lugar de autoridad como autoritario, ¿no? Como un padre que te beneficia o te castiga de acuerdo a cómo te compres, a cómo te comportes. Un padre vengador vendría a ser, ¿no? Em, Y dice, no es ese el Padre del que está hablando, no es ese del Dios que está hablando. Siempre recuerden de que habla de un Dios que nos habita, ¿eh? Em, Cualquier forma de sacrificio, dice, es una violación de mi exhortación. O sea, no hace falta que te sacrifiques. Habría que sacar del diccionario la palabra sacrificio o esfuerzo. Luego te dice, sos inocente, libre de culpa. Y dice, vos confundís la inocencia con debilidad. Y la inocencia es fortaleza. Sé manso, dice, ¿no? Pero cuando dice sé manso, no quiere decir que seas alguien que te pasa todo por arriba, sino que es la mansedumbre de la mente, del estado de la mente que está en paz. Luego vimos lo de los milagros y la percepción verdadera, el que dice no hay grados de dificultad en los milagros, y el comienzo, digamos, del trabajo hacia la aceptación de los milagros es la percepción inocente. Soy inocente, estoy libre de culpa y por lo tanto puedo ver de la misma manera.
cuando ves a los otros libres de culpa, estás viendo correctamente. En realidad estás viendo. Cuando le agregás todos los juicios y etiquetas y cosas que tenés aprendidas, estás viendo falsamente. Acá dice, cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que lo que ves, puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Como les digo siempre, el camino es el ejercicio perdón, expiación que deshace y ahí ocurre el milagro. Luego vimos percepción y conocimiento y acá dice que saber es tener certeza. Cuando ustedes sienten esa intuición fuerte que los guía hacia un lugar, esa certeza, eso es la verdad. Ese es el saber. Es por eso que dice que la percepción no es conocimiento. Pero podemos animarnos a conocer de nuevo. Como digo yo siempre, pueden hacer el ejercicio de quitarle a todo el mundo todos los juicios que tienen acerca de cada persona y dejarse reconocer, volver a conocer. Quizás gente que es muy importante en su vida, en este ejercicio de reconocerlo, o sea, de quitarle todo el significado que tiene y reconocerlo, quizás no tenga ningún sentido en nuestra vida en este momento. El error y el ego vimos también. Dice, todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Uno es el nivel de percepción y el otro es el nivel de la visión o conocimiento. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Más adelante dice, la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. O sea, esta capacidad de percibir que proyecta lo que mi mente cree, un sistema de pensamiento, necesita un cuerpo para hacerlo. Y por eso esa es la función que tiene para el ego el cuerpo, que es tan importante. De todas maneras, no se preocupen porque para la mente correcta, para la mente que está guiada por el Espíritu Santo, el cuerpo es un medio de comunicación. No sirve de nada estar negando un cuerpo. Siempre piensen que muchas de las cosas de las que habla el curso las habla de una forma metafórica y aparte para que entendamos, pero va más allá de las palabras, ¿eh? Luego vimos más allá de la percepción, donde dice que desde que se produjo la separación ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. No es creativo. O sea, todo lo que fabricamos, el amor que creemos que tenemos por otros, la idea de familia, de progreso, de ganancia, de dinero, de lo que fuese, está basado en un principio de escasez. Por eso nos da tanto miedo perderlo. Eso es lo que fabricamos. Y por ende
no es creativo, no sale de nuestro poder creativo que sí tenemos. Por eso dice, te preguntas permanentemente qué es lo que eres. Te lo preguntas porque no te podés percibir correctamente. No hay una imagen que te pueda devolver lo que realmente sos. El conocimiento no es una interpretación. Luego dice, ¿qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicio o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. O sea, si no tenés juicios acerca de las cosas y, como dice acá, sin juicio y viendo la perfecta igualdad en todo, percibir se vuelve imposible. Mientras haya percepción, vamos a seguir necesitando aprender esta diferencia entre la mente errada y la mente correcta. ¿Para qué? Para volver a esta mente que me permite ver esta misma situación de otra manera. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás sintiéndote en este momento? Aunque el malestar sea pequeño, no importa, es el comienzo de un juicio. En los juicios, el problema de la autoridad dice, los juicios siempre entrañan rechazo, siempre, hacia otros o hacia nosotros mismos. Primero se percibe porque ya se ha rechazado, porque primero se juzgó como imperfecto. Todo eso que percibo afuera y que le pongo todos los juicios que tengo a mano, es porque hay un juicio previo que dice que esto es bueno o que es malo, ¿no? Aquí dice, no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. ¿Te lo podés imaginar eso? Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. O sea que al juzgarlos perdés el sentido del otro y el tuyo propio, ¿no? En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Cuando te sientas cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a tus juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Dios te ofrece únicamente misericordia. Y al final dice, no hay nadie que de una u otra manera no se sienta aprisionado.
Y ese es tu libre albedrío, dice, ¿no? Pero podés elegir. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Sé lo que soy y acepto mi herencia. Qué lindo, ¿no? Luego viene crear en contraposición de fabricar, y ahí explica bien que creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. O sea, esta idea de que no importa lo que pienso, no importa mis pensamientos, no pasa nada, no, sí que pasa. Es muy esencial que te des cuenta de eso para poder salir de la prisión que nosotros mismos hemos construido. La mente tiene mucho poder, dice acá. Y todavía dice, crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. La rama que no da frutos será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. O sea, vamos a cortar la rama y se va a secar y vamos a entrar en un nuevo conocimiento, en una nueva visión del mundo, no una interpretación, sino una visión. Dice, solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Muy bien, luego empezamos con el capítulo 4 que habla de las ilusiones del ego. Y ahí dice al comienzo algo muy lindo, que esto de que cuando un hermano te pide que camines una milla, lo acompañes dos. Eso lo dice la Biblia. Y acá aclara, pero eso no quiere decir que te retrases en el viaje. La dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. Después te dice, o sea, yo te acompaño. En algún momento puede ser que me detenga un poco para esperarte, para que avances. Pero en el caso de que eso no ocurra, bueno, pues yo sigo adelante y me uno a otros que van adelante. Y los que van atrás van a su ritmo. Nosotros no vinimos acá a salvar nada. O sea, la sanación tiene que ver con la unificación de todo, no con algo en particular que tengo que hacer con determinada persona, ¿no? Ser egocéntrico, dice acá, es estar desanimado, más estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Y dice, y podés hablar desde el espíritu o desde el ego, como vos elijas. Luego en esto dice, el viaje a la cruz es el último viaje inútil. No sigas pensando en él, dice, sino dalo por terminado. Ya se terminó el viaje a la cruz, ya se terminó el tema de la crucifixión y todo eso. Es tu último viaje inútil. Eres libre también de unirte a mi resurrección, dice. Y hasta que no lo hagas estás desperdiciando tu vida. Estas repeticiones, dice, de la creencia en la crucifixión, ¿no? Y en el camino del martirio, se van a seguir repitiendo incansablemente hasta que voluntariamente las abandones. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. Ah, tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Luego dice la enseñanza y el aprendizaje correcto.
Y dice, aprender significa cambiar. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ella. O sea, ya te diste cuenta que tenés un sistema de pensamiento que está basado en juicios que no te permite ser feliz y que en un punto te tiene aprisionado. Hay algo en tu mente que sabe que hay otra condición de vida, que está basada en una energía que el curso llama amor o Dios. Vos elegís. El ego dice ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios puede erguir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismos. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Acá te dice, tenemos un hogar hermoso preparado para nosotros, que no está a expensas de lo que pasa con el clima ni con las vicisitudes de la vida. Y después hay otro hogar, el que vos crees que construiste, que es un hogar mísero al lado del otro. Bueno, vos elegís dónde querés vivir, ¿no? Y te dice, si vos querés y pones tu voluntad, yo puedo ser un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu, porque el espíritu no tiene sustituto. El ego y la falsa autonomía, que lo vimos, ¿no? Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe. O sea, invento un ego para mí y además le invento los egos a los otros, ¿no? También ambos dos terriblemente variables, porque hay momentos que siento que estoy en la cúspide de la vida y que soy lo más genial que hay, y otros días me siento una basura total. Entonces dice, la manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Dice, claro, Dios te ama, te quiere, el Dios que hay en vos te ama, te quiere y te cuida. Y vos, como fabricaste tu ego, lo amás y lo cuidás y lo protegés. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino que de lo que crees ser, quién crees que sos. No es cuestión de enojarte con el ego. En este sentido, dice, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. ¿No te pasa que a veces querés volver a situaciones de las que saliste, que sabés que te hicieron daño, y de repente en tu mente el ego te fabrica un montón de situaciones hermosas, divinas que viviste con esa persona o en ese lugar y querés volver a ese lugar olvidándote totalmente de que fue el lugar donde peor la pasaste? Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos.
El ego vive literalmente a base de comparaciones. La comparación es, esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, esta persona es mejor que yo soy mejor que tal persona, ¿no? A este este aprende más rápido que yo, a este no le cuesta nada, a mí me cuesta muchísimo ganar dinero. Y te dice todas esas comparaciones que son mitos, pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y, y toman formas completamente ambiguas. Y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Porque hasta lo que creemos que es bueno, la connotación aterradora es que tengo miedo de perderlo. De eso se trata la lucha de la supervivencia en la que todos vivimos, ¿no? Luego viene amor sin conflicto. Y acá nos dice, el reino de los cielos está dentro de ti, que dice la Biblia. Y te dice, es difícil de explicar qué quiere decir. Y la forma más fácil es tú eres el reino de los cielos. Es lo mismo que Dios te ama. Y decirte, vos sos Dios en el amor. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiar. ¿Qué tal? Luego viene, esto no tiene por qué ser así, y dice, si no puedes oír la voz, es porque estás eligiendo no escuchar. Pero si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. O sea, cómo nos sentimos depende de qué elegimos, con qué mente elegimos ver. Al final te dice, todo lo que ves son espejos que mantienen tu falsa existencia. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. Miren qué fácil que es, dice, ¿cómo reconozco que elegí mal? ¿Cómo, a veces me dicen a mí, ¿y yo cómo me doy cuenta cuál es la voz del Espíritu Santo o la del ego? ¿Cómo te sentís? Si no estás contento, es que elegiste mal. Pero eso no es, elegí mal, entonces me siento culpable. No, la frase que viene atrás, esto no tiene por qué ser así. Cuando te sientes triste, reconoce que esto no tiene que ser así. ¿Por qué ser así? Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que esto no tiene por qué ser así. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, los pecados entre comillas, déjamelos a mí. Cuando te sientas culpable, piensa, esto no tiene por qué ser así. Vigila tu mente, dice acá de las tentaciones. El ego no tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, el desánimo, ¿no?
que nosotros mismos elegimos para trascender esa fatiga y sanar esto, eso no tiene por qué ser así. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Solo el ego puede sentirse descorazonado. Eres un espejo de la verdad en la que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Vamos a llegar hasta acá y luego sigo con algo más de esta lectura.